Esta partida sorprendió a todo el mundo y cambió la trayectoria del ajedrez. Y bueno, sé que nosotros los creadores somos culpables de títulos a veces muy sensacionalistas, pero en este caso es más que justificado, tanto con base en la historia de la partida como en el contexto del ajedrez. Por eso aquí estamos en el Campeonato Mundial de 1972 entre Spassky, el campeón reinante, y Fischer, quien reta a toda la maquinaria soviética. Es la tercera partida del duelo y en este punto Fischer va perdiendo 2-0. En la primera partida él presionó demasiado, que usó mucho, y en la segunda simplemente no quiso estar por ver su serie favorita. Y aquí estamos en la tercera, Spassky abre con D4 y luego de caballo F6, C4, E6, caballo F3 tenemos, es que Spassky invita a las negras a jugar algo calmado como el gambito de dama o la defensa india, pero Fischer en cambio escoge C5 en el agresivo gambito venco, que permite que las blancas ganen espacio en el medio del tablero, pero también las negras se crean unas debilidades en su posición, que llevan a una batalla de doble filo. Ahora sigue de caballo C3 desarrollando y G6 para poner el alfil en esta larga diagonal, que tiene mucho sentido, especialmente dado el hecho de que por este lado el alfil no tiene futuro. Ahora se juega caballo D2, un movimiento que parece muy extraño a primera vista, moviendo el caballo dos veces, bloqueando sus piezas, pero en realidad es una maniobra estándar muy conocida en esta apertura. El caballo busca esta casilla, considerada una casilla excelente desde donde pone presión en este peón, y a veces también ayuda con el avance por el centro de 4 de 5. Ahora Fischer juega caballo D7 anticipándose a eso, porque se prepara para intercambiar. Por ejemplo, si el caballo, si Spassky no lo hizo, ¿no? Pero si jugara caballo C4, entonces caballo B6 se ofrece el intercambio para este caballo que es molesto. En la partida las blancas jugaron E4, normal, tomando espacio en el centro, además abriendo su alfil. Las negras desarrollan el suyo y sigue el enroque de parte y parte hasta aquí. Luego torre E8, poniendo la torre en columna semiabierta, poniendo alguna presión sobre este peón también, aunque el peón está defendido por los dos caballos. Pero también esto hace difícil que las blancas puedan jugar caballo C4, pues el peón en E4 quedaría indefenso. Entonces Spassky juega dama C2 sobreprotegiendo el peón y haciendo posible ahora caballo C4 para el siguiente turno. Y aquí llega el momento de la verdad. Hasta aquí todo ha sido una apertura normal, jugada muchísimas veces, donde típicamente en estas posiciones las negras se espera que completen su desarrollo expandiéndose por el flanco de dama y cosas así. Sin embargo, Fischer hace un movimiento que es caballo H5, que casi hace que la gente se ahogue con su café. Incluso empezaron a revisar que si era un error de transmisión, porque se esperaba, digamos, un H5 tal vez, pero no un caballo H5, porque con esto, ¿qué pasa cuando el alfil captura? ¿Qué fue lo que se hizo? Pues que se daña toda la estructura de peones alrededor del rey, quedan debilidades, el rey queda débil y las negras están ignorando su desarrollo y no se ve que ganan a cambio. Y le hemos dado dos marcas de exclamación por razones psicológicas, porque a ver, hoy en día las computadoras nos dicen fácilmente si lo que hemos pensado es bueno o malo o totalmente perdedor, pero en su momento un movimiento que nadie más hacía, que todo el mundo pensaría que era muy tonto, significa que tienes mucha confianza y mucha comprensión. Cuando se captura, se hace la recaptura aquí, entendamos un poco la idea de Fischer, aquí está. Hoy en día esta idea se entiende más por ese estándar. Ya sabemos hoy en día que la actividad de las piezas eso nos da oportunidades de atacar, es un factor dominante en el ajedrez y es más importante que ciertos factores posicionales en algún momento. Pero en su momento no era así. A ver, si vemos hoy jugadores talentosos como Pragg, como Firouzja, harían hoy un movimiento como caballo H5, pero hace 50 años no, eso no era común. Bueno, la partida continúa con caballo C4, movimiento que se quería jugar todo el tiempo, y ahora el caballo va a E5, desafiando a este caballo ofreciendo el intercambio, que si las blancas aceptaran, eso permitiría ubicar este alfil por aquí, mirando hacia el flanco de rey con una buena diagonal, tal vez avanzar con el peón y con la dama y crear algún ataque. En la partida, en cambio, el caballo retrocedió a E3 y todavía no es claro qué han conseguido las negras a cambio de sus debilidades y qué van a hacer a continuación. Fischer juega dama H4, otro movimiento interesante provocador, digamos del estilo de Mikhail Tal, donde él, para confundir a su oponente, tomaba su dama y la lanzaba hacia allí, y esto confundía seriamente. Bueno, es un movimiento, en realidad este movimiento de meter la dama allí u otra pieza en territorio enemigo, aunque no crea amenazas por ahora, tiene el potencial para crear oportunidades tácticas más tarde.
Y más importante, irrita al oponente porque lo provoca a hacer algo que no le gustaría y debilite su posición. Por ejemplo, aquí si las blancas jugaran G3 para expulsar a la dama, queriendo que se vaya, viene un caballo jaque por F3 y sería un error grave en el que se gana la partida. Esto no sucedió, obviamente, en los campeonatos mundiales no sucede esto y las blancas jugaron alfil D2, muy sólido, completando el desarrollo. Y ahora caballo G4, amenazando jaque mate en H2. Esto se resuelve fácilmente, obviamente intercambiando aquí caballos, pero ahora veamos que este peón fue de G6 hasta G4 sin pasar por G5. Más bien lo hizo en zigzag, un poco inusual para el peón, pero llegó hasta allí. Y se ha desdoblado el peón. Ahora tal vez un alfil E5 podría jugarse y amenaza de jaque mate. Entonces las blancas se anticipan con alfil F4 y presionan por esta diagonal también a este peón. Y ahora Fischer dice, bueno, ya se detuvo el ataque por el flanco de rey, progresó bastante por allí, ahora vuelve con la dama atrás, defiende el peón, ataca al alfil y en general presiona por esta diagonal larga. Y Spassky juega G3, que es un error posicional. Y también diríamos un error psicológico. Porque, ¿qué sucedió acá? Bueno, que la dama ataca al alfil en F4 y lo primero que se nos ocurre es porque el alfil no va atrás. Probablemente fue porque se temía el avance del peón H que ataca al alfil y esto asusta porque se va a encerrar el alfil. Pero las blancas aquí tenían ideas agresivas para contrarrestar esto. Por ejemplo, un caballo B5 golpeando este peón. O F3, una mejor forma de defenderse porque no solo le da una ruta de escape al alfil, sino que además va a abrir la columna donde la torre se opone a la dama. Y además le puede apuntar a todas las debilidades de la posición negra. No olvidemos que a las negras les falta desarrollo, tienen debilidades diferentes, peones muy avanzados ahora, y la dama está expuesta. Y que esto mantendría una posición de doble filo a favor de las blancas. Entonces, lo más probable es que Spassky se haya acobardado y haya querido, en lugar de una posición compleja, llegar a esto otro aquí, jugando G3, que simplemente trata de bloquear la posición y mantener todo como está. Y las negras, no tienen ataque en el flanco de rey, pero las blancas tampoco. La situación se vuelve un poco fría. Ahora se juega alfil de 7 y en cambio las negras sí van a avanzar por el flanco de dama sin que las blancas tengan contrajuego, porque se lo cerraron a sí mismas. Entonces después de alfil de 7 las blancas juegan a 4 para impedir B5 y las negras juegan B6. Esta es una idea posicional muy importante y muy conocida, porque si quieres jugar B5 y lo quieres preparar con A6 directamente, esto es un error grave. En este caso las blancas juegan A5, toman control de esta casilla y esto impide el avance de la mayoría de peones por allí. Así la posición se estanca y probablemente esto terminaría en tablas. Que los detalles del ajedrez. Bueno, el movimiento A6 puede cambiar la evaluación de posicionalmente ganador para las blancas a unas tablas. Entonces se juega acertadamente B6, sigue torre E1 ahora, desarrollando la torre, tal vez para preparar en algún momento un avance E5, aunque es difícil de hacer porque las negras lo controlan muy bien esto. Y sigue A6, es con el plan. Y el avance ahora B5 retando a las blancas y también con el avance posible del peón a B4 para mostrar el caballo. Las blancas podrían tomar en B5 pero no lo hacen porque esto ayudaría más bien a las negras a tomar control de la columna. Entonces juegan torre E1 pero doblando de hecho torres para tal vez un E5. Y Fischer ahora juega dama G6 mirando con rayos X a la dama contraria y además abriendo la diagonal para su alfil, lo cual hace difícil para las blancas avanzar por el centro. Ahora sigue B3, fortaleciendo su flanco de dama y torre E7, donde las negras también se preparan para doblar torres y presionar este peón. Por cierto, este es un momento interesante porque vemos que ambos jugadores se niegan a liberar la tensión. Las blancas no toman aquí y las negras tampoco. Si has seguido este canal por un buen tiempo sabrás que tomarás y te arrepentirás y ves que los jugadores fuertes tratan de seguir esta regla al máximo. No forzar un intercambio a no ser que te dé un beneficio específico, porque eso lo va a ayudar a tu oponente. Entonces ahora se juega dama de 3 atacando al peón una vez más, tratando de forzar a las negras a que avancen o intercambien, y Fischer juega torre B8 manteniendo la misma situación, la misma presión. Finalmente las blancas ya intercambian, porque preparan ahora un truquito y es jugar B4 ofreciendo este peón para que las negras lo capturen.
¿Y por qué no tomarlo? Bueno, obviamente Spassky no está perdiendo este peón, preparaba este movimiento de caballo, una maniobra que se puede ejecutar porque vemos que el peón no va a poder avanzar y allí donde queda pues va a ser tomado. Y permite poner al caballo en una posición mejor que bloquea el avance por el flanco de dama, incluso podría saltar a C6. Eso daría a las blancas bastante contrajuego. En la partida en cambio Fischer jugó C4 lo correcto, y aunque temporalmente las blancas han logrado bloquear el avance de las negras, este peón se ha vuelto un fuerte peón pasado que hay que vigilar. Y el caballo en C3 está un poco perdido, porque no está defendido por ningún peón, así que las blancas tienen que proteger esto todo el tiempo, y si el caballo se va, el peón sigue avanzando. Ahora Fischer dobla torres por la columna E, poniendo más presión sobre el peón E4, y las blancas no tienen nada. Han puesto todas sus piezas en buenas posiciones, pero han quedado paralizadas. La dama tiene que proteger al caballo, las torres y caballo tienen que proteger al peón, y el caballo no se puede mover porque avanzaría al peón C. Así que quedan estancadas y tienen que esperar. En este punto las negras ven que están dominando y pueden mejorar su posición o simplemente esperar. Y finalmente, para capturar el peón en E4, hay que eliminar el caballo que lo defiende. Entonces elimina el caballo, se termina tomando todo en el medio del tablero, y al final de esto las negras tienen un peón más en el final, y este peón está colgando y tenemos un peón pasado fuerte, cual en general, bueno, aquí hay alfiles de colores opuestos que normalmente serían tablas, pero la situación es diferente porque también hay damas, y con damas y alfiles ya es otra cosa, y además los reyes son débiles. Por ejemplo, en caso de esta captura aquí, se puede tomar en D5 y luego se puede conectar con el alfil y ya amenazar un jaque mate. Así que con damas la situación es totalmente diferente, con alfiles opuestos. No se puede crear una fortaleza y esperar las tablas. La partida en cambio se jugó alfil H6, luego Fischer tomó a la ligera aquí, y esto fue jaque mate. Bueno, es una broma, obviamente ellos no juegan como nosotros. En cambio se jugó dama G6 controlando esta casilla y expulsando al alfil, y el alfil va a C1, y la situación sigue siendo engañosa porque las negras tienen un peón de más, pero este peón está bloqueado y las blancas van a jugar alfil B2, establecer una batería que va a crear amenazas permanentes. ¿Cómo manejar esto? Posiciones como esas, ¿qué hacer? Bueno, la mejor defensa es el ataque. Es difícil para las negras hacer algo contra el plan blanco, pero sí se puede jugar de una forma agresiva y crear un plan contrario. Entonces se juega dama B1 clavando el alfil, y las blancas tratan de sacar su rey de allí. Pero ahora se juega alfil por aquí para amenazar con entrar y atacar con el alfil también. Sigue rey E2, y ahora las blancas preparan alfil B2 y dama G7 jaque mate. ¿Qué hacer aquí? Seguimos atacando. Dama E4 jaque. Para no darle tiempo a las blancas, sigue dama E3 ofreciendo un intercambio de damas que sería un terrible error aceptar, porque esto sí llevaría a unas tablas por los alfiles de colores opuestos. Entonces dama C2 jaque, otro movimiento forzoso, y luego de esto dama B3, donde no es fácil ya para las blancas crear su batería y se prepara el avance del peón pasado. Tal vez un alfil de 3 también, y la situación ahora es crítica. Ahora las blancas juegan dama de 4, que es un error, pero la posición ya era difícil. Sigue alfil de 3, las blancas se rinden. Su rey tiene que ir a algún lado, y digamos si se moviera por acá por ejemplo, se toma este peón, y ahora siguen avanzando los peones pasados y esto está ganado. Bueno, entiendo que partidas como estas se ven complicadas porque en general el ajedrez posicional es complicado. Es por eso que te ofrezco una clase maestra donde te enseño unas reglas sencillas que puedes seguir para elevar tu comprensión posicional, de planificación, etc. Estúdiala a fondo y escribe en los comentarios qué piensas de esta partida.